Pero yo quiero comenzar hablando con un saludo a todos acerca de tres palabras. Diga conmigo, tres palabras. La primera palabra se llama naturaleza. Diga conmigo, naturaleza. Primera palabra se llama naturaleza. Segunda palabra se llama señorío. Señorío. Y tercera palabra se llama generosidad. Tres palabras. Y esas van en su orden. La primera palabra se llama ¿cómo? Bien. Cuando usted nació de nuevo, significa que Dios cambió nuestra naturaleza y a partir de la nueva naturaleza no tendríamos que ser animados en forma permanente a dar, sino desde la nueva naturaleza. O sea, la única manera que nosotros podemos dar es entendiendo la nueva naturaleza. De lo contrario, el dar se vuelve una obligación. Y cuando se vuelve una obligación, se vuelve algo que yo hago para merecer algo. O que yo hago para comprar algo. O que yo hago para merecer algo. O si yo no doy, Dios no me va a dar. Es incorrecta esa apreciación. Sino que cuando alguien entiende su naturaleza, significa que la naturaleza de Dios es dadora, absolutamente. Entonces la primera expresión es dar. ¿Con qué? Generosidad, sí, pero primero es naturaleza. El entusiasmo suyo es impresionante, estoy maravillado con su entusiasmo. No, por favor, no grite tanto, no se alegre tanto. Pero naturaleza implica qué es lo que yo soy. O sea, lo que alguien es lo que hace referencia a lo que va a ser. Naturaleza es otra expresión, es la esencia misma de lo que soy. Mi esencia antigua era retener. La nueva esencia de lo que soy es dador. Antes era retener, la otra es dar en todo por la naturaleza que tenemos. Entonces, ¿cuál es la primera palabra? Bien, no se me van a perder, naturaleza. La segunda palabra se llama ¿cómo? Señorío. Cuando usted recibió a Cristo, no lo recibió solamente como Salvador, sino como Señor. ¿Cómo qué? Como Señor. Porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, eres salvo. O sea que Él no es un buen tipo. Él no es no, Él es el Señor. Él es el Señor. Y cuando entendemos que Él es el Señor, allí empieza un trabajo de su señorío sobre nuestras vidas. Y es allí donde nosotros aprendemos a renovar nuestra manera de pensar. Permítame explicar algo sobre la manera de pensar. La palabra pensar es muy importante. Pero la traducción, si tienen ahí Romanos 12, versos 1 al 2, que es muy conocida, pero es una palabra demasiado familiar. Romanos 12, 1 al 2, ¿quién la tiene? ¿Sí la tienes allí? Allí, no sé quién está allá. Romanos 12, 1 al 2. Es que como aquí con tanta cosa, dice que, Romanos capítulo ¿qué? 12. Dice, por lo tanto, hermanos, te está hablando la iglesia, tomando en cuenta la misericordia de Dios. La traducción no es muy buena, la nueva versión internacional no es tan buena. Les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual, está bien esa parte, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ahora el verso 2 es lo que quiero referirme. Dice, no se amolden al mundo actual. La palabra es, no permitan que la tradición religiosa, escúcheme bien, la traducción más adecuada es, no permitan que la tradición religiosa de este mundo, que es un aion, A-I-O-N, es la estructura de este mundo religioso y la estructura de este mundo que tiene una mentalidad permanentemente humanista.
La traducción es tremenda. No permitan que la tradición religiosa y la mentalidad de un mundo humanista los moldee en su patrón de pensamiento. Oh, tremendo. No permitan que los moldee en su patrón de pensamiento. Es decir, es un molde. Entonces no permitan que no se amolden al mundo actual, pero allí es aion, significa que la tradición religiosa y los modelos culturales o los modelos históricos, los modelos humanistas, los moldeen su patrón de razonamiento. ¿Por qué? Porque cuando nos queremos amoldar a eso, la delicia del placer de Dios no se va a efectuar. La delicia de la revelación de Dios no se va a manifestar, porque la revelación de Dios es deleitosa. O sea que Dios nunca hace nada que no traiga un deleite para su vida. O sea que lo que hace la palabra es traerle un deleite. Un deleite. El deleite no es simplemente que me parece bonito, no, el deleite, por eso no hay ninguna predicación bonita. Es que predicó muy bonito, eso no existe. Porque la palabra es una semilla que te mata y te resucite. Se resucita, significa que no permitas que toda la tradición religiosa, toda la cultura de este mundo te dé la delicia, sino que la delicia y el placer te lo va a dar la naturaleza que ahora tienes. Oh, tremendo. Entonces primero primero es naturaleza, y luego desde la naturaleza tú entiendes señorío, y Él empieza a decir: te voy a dar un deleite que tú no conoces, que tú no estás acostumbrado, porque los moldes religiosos, los moldes de esta cultura, los moldes humanistas no pueden pensar desde el deleite de Dios, sino desde tus propias circunstancias. Son aion, son de este mundo que pasa. Uy. Entonces él dice: ahora tú puedes amoldarte a la delicia del placer de Dios, y serás transformado de nuevo desde tus pensamientos en tu interior. Aquí dice renovar vuestro entendimiento. Significa, es una traducción más o menos, pero es que la traducción más profunda, amoldar el pensamiento, significa transformar tu manera de pensar desde tu interior. O sea que lo que Dios hace es una revolución en tu mentalidad. Es una revolución en tu manera de pensar. Eso se llama la renovación del espíritu de tu mente. No es renovar simplemente la mente, esa es la mitad de la verdad. Es hacer una revolución en el espíritu de tu mente, desde el deleite de la revelación, desde el deleite de Él, porque adoración es un deleite en su presencia. Entonces cuando eso pasa, el señorío de Cristo va ganando por dentro y la influencia religiosa se va quitando, la influencia humanista se va quitando. Entonces ya no será un problema dar, será parte del deleite de lo que tú mismo ya eres. No será una obligación, será parte de lo que tú eres. Entonces primero que, de eso hay mucha cosa, pero primero es que naturaleza, luego señorío. En el señorío Él va transformando tu manera, mi manera de pensar. Entonces mis criterios se van a ajustar a los intereses de Dios, porque estoy deleitándome en Él, adoración. Y el tercer aspecto, la tercera palabra, y con esta termino, se llama ¿cuál? Generosidad. La generosidad es un asunto del corazón. ¿Qué es corazón? Corazón es tu espíritu y tu alma unidos, que entienden quiénes son. Escúcheme. Corazón es tu espíritu nacido de nuevo y tu alma, mente, voluntad, emociones, que entienden quién eres tú. Entonces el generoso va a pensar desde el deleite generosidades.
El generoso va a vivir en la generosidad. La generosidad, uno no puede tratar que alguien sea generoso. Sea generoso. Si usted le dice a un niño pequeño sea generoso, el niño, ¿cuál es la primera expresión que aprende un niño? Mío. Usted le compra unas papas a un niño, usted dice están calienticas y no sé qué, esas papas, papas de McDonald's, no sé qué, y usted dice dame una. El niño ¿qué? Dice no, eso es mío. Entonces tenemos muchos adultos que dicen esto es mío. O sea que son unos bebés que nunca entendieron naturaleza, señorío, y por lo tanto no son generosos, porque dicen esto es mío, me lo gané con el sudor de tu frente. Significa que está bajo la maldición. No ha entendido que ya no está bajo la maldición. Yo trabajo como un mulo, por eso tienes mentalidad de mulo. Yo trabajo y me lo gané con la fuerza de mi trabajo. Significa que estás bajo la maldición del libro de Génesis en el capítulo 3. No has entendido que naciste de nuevo y ya no estás bajo maldición, sino estás bajo Cristo. O sea, ya no estás en pecado, sino estás en Cristo. Entonces cambia totalmente. Uno no puede exigir generosidad, como no se exige honra. La honra es algo que surge de una relación. Hónreme, trate. No se puede, se le vuelve una ¿qué? Una carga. Pero quien es generoso, como la mujer, Lucas capítulo 21, vio una mujer. Jesús miraba a quien estaba pasando en la ofrenda. Dijo, uy, hay una mujer allá que está dando todo lo que tiene. Ella era más generosa. Si una persona gana 10,000 pesos y da 1,000, ¿él es generoso? No. Pero si gana 20,000 millones y da 1,000,000 de pesos, tampoco es generoso. La generosidad tiene que ver mucho más profundo, un corazón, porque dice la generosidad es ilimitada. ¿Que es producto de quién? De la naturaleza, del señorío, del deleite en el señorío, de una renovación en la mente. Entonces yo empiezo a ser generoso. Y termino con esto, que esta mañana compartí con César y Nancy, que estuvieron en la casa allí. Entonces miren esto tan interesante. Hay gente que está esperando milagros. ¿Cuántos esperan milagros? ¿Cuántos esperan milagros? Depende. Entonces voy a explicarle. Hay dos tipos de milagros. Cuando alguien está bien fregado en la vida, que no tiene ni para comer ni nada, empieza a decir, Señor, necesito un milagro, Señor, que aparezca alguien. Y va y alguien le bendice y le da el mercado, etcétera. ¿Usted conoce ese tipo de milagros? ¿Cuántos han experimentado milagros de ese estilo? Estamos mal y dice, Señor, yo necesito un milagro. Y a veces en las iglesias damos, a veces no, muchas veces damos mercados, etcétera. Esos son milagros. Para una persona es un milagro porque no tiene nada. Esa es una forma de resolver el asunto. Pero eso se llaman los milagros del desierto. Uy, ¿qué son los milagros del desierto? Los milagros del desierto es lo que Dios resuelve para tus circunstancias, pero tú todavía sigues siendo un esclavo del desierto. O sea que dependes de otro que te dé alguna limosna. Alguien que te dé algo. Es una persona que vive todo el tiempo arrastrado en las circunstancias y alguien le resuelve un asunto y dice, milagro, fue resuelto el asunto, no tenía trabajo, conseguí trabajo. Pero el Señor no desea que vivamos de los milagros del desierto. Ahora Dios quiere transformar nuestra manera de pensar bajo el deleite de Dios, bajo su naturaleza, su señorío y su generosidad, para meternos en una dinámica diferente. Es vivir de los milagros de la tierra prometida. ¿Qué son los milagros de la tierra prometida? Cuando una persona es capaz de generar a alguien algo que se llama dignidad.
Cuando alguien consigue un trabajo, ya no deja de ser un pedigüeño, empieza a tener dignidad en la vida. Cuando tiene una capacidad de trabajar en algún don, talento que tiene, empieza a tener dignidad en la vida. Cuando Israel llegó a la tierra prometida, ya dejó de haber el maná todos los días, y ahora Dios les dijo, empiecen a trabajar. ¿Por qué? Porque los dignificó en una nueva etapa en su vida. Pero eso también era un milagro. ¿Cuáles milagros desean? ¿Los del desierto o los de la tierra prometida? Los de la tierra prometida. Ahora, en Cristo usted no está en el desierto. En Cristo usted está en la tierra prometida. Y entonces, con lo que vamos a hacer en esta noche va a ser importante para romper una mentalidad de desierto y entrar en una mentalidad de una tierra prometida en esto, para que esto nos dignifique y para que nos acostumbremos a una vida donde el deleite de Dios y el deleite de su presencia en adoración diga, voy a crecer. Porque la gran mayoría de conflictos en un matrimonio vienen por la economía. Ahí hay silencio absoluto. ¿Por qué? Porque algunos tienen mentalidad de esclavo. Y usted nunca puede, usted a un esclavo le ayuda, pero un esclavo todavía tiene mentalidad de esclavo. A un siervo usted le ayuda y tiene mentalidad de siervo. Por eso Israel llegó allí y todavía tenía mentalidad de ¿qué? De esclavo. Pero solamente cuando entran en la dignidad de ser un hijo, para nosotros salimos de la mentalidad de esclavo, que es la mentalidad de la ley, y entramos a la mentalidad de la gracia, que es una mentalidad generosa. Cambia la visión. Y vamos a hablar de economía sobrenatural. A excepción de los pastores, se quedan con su boquita callada. ¿Cuál es el uso del dinero espiritualmente? ¿Quién sabe, a excepción de los pastores? Porque espero que yo lo sepa. ¿Cuál es el uso del dinero espiritualmente? El dinero debe ser para nuestros servicios. Ok. Para dar y servir a otros. Para compartir. ¿Para qué más es? ¿Cuál es el uso del dinero? Para disfrutar. Está hecho para disfrutar. ¿Para qué? Bueno, o sea, nunca más se le va a volver a olvidar para qué usa el dinero, porque el dinero es eminentemente espiritual. El dinero no es material. El mundo nos ha hablado que el dinero es material, entonces es para gozármela, para gastarlo en lo que yo quiera. ¿Qué importa? ¿Cierto? Me lo merezco. Trabajé todo el mes, ¿sí? Y entonces al final me dicen, no trabajo más para ningún patrón. No. El dinero es altamente espiritual. No se pudo colocar la conexión. El dinero es altamente espiritual. Por ello, ¿qué tres palabras estaba hablando el pastor? ¿Qué tres? Naturaleza, señorío y... Porque el dinero es totalmente espiritual. De hecho, la palabra tiene mucho más versículos sobre el dinero que sobre cualquier otro tema. ¿Sí? ¿Por qué? Porque además hace parte fundamental de ¿qué hago yo con lo que Dios me da? Mayordomía. ¿Sí? Usted y yo tenemos que aprender que no somos los dueños. Somos excelentes mayordomos de lo que Dios ha colocado en nuestras manos. Diga, yo soy un mayordomo. Yo soy un mayordomo. Yo no soy el dueño, porque el dueño hace lo que quiere con el dinero, pero el mayordomo sabe administrar. ¿Estamos?
Entonces, primero, usted no es el dueño de lo que tiene. ¿Cómo así que no soy el dueño de lo que tengo? No, usted es un administrador. Dios te lo colocó y tú eres un excelente administrador. ¿Estamos? Entonces, cuando hablamos de el uso del dinero, el primer uso del dinero es el diezmo. Yo coloqué aquí los que esa palabra en su presupuesto no apareció. Y coloqué aquí los que claramente dicen primero el diezmo. ¿Sí? Pasó el pastor la... Claramente el diezmo, ¿sí?, hace parte del uso adecuado, excelente, totalmente administrativo. Y yo aquí hablo con libertad porque como yo no soy su pastora, pues yo vengo a hablarle de un tema que para los pastores es difícil enseñar en sus iglesias. Porque entonces todo el mundo empieza, ay, es que me quiere quitar el dinero. No. Los pastores nunca queremos quitarle el dinero a nadie. Esa no es nuestra función ni nuestra responsabilidad. Si usted cree que su pastor está quitando el dinero, váyase para otra iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros no somos sonsacadores de plata de nadie, ni andamos detrás de la plata de nadie. La gente cree que si usted no diezma de ofrenda a los pastores nos vamos a morir de hambre. El que nos sustenta es el Señor Jesús. Nosotros no nos morimos de hambre. Pero el diezmo, como está allí, es que lo que yo estoy hablando de mi diezmo es que lo primero es Dios en mi vida. Por eso cuando usted hace su presupuesto, y el pastor lo hacía así, lo primero que él colocó en su presupuesto es diezmo. Y es lo primero que debe aparecer en nuestro presupuesto. Ese no es un egreso, es una inversión. Porque usted va a sembrar, va a poseer una tierra donde después habrá fruto abundante para su vida. Amén. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que concebir como creyentes es el diezmo. El diezmo no es de la ley, el diezmo estaba antes de la ley. ¿Sí? El diezmo no fue instaurado no, es que eso era el antiguo pacto y esa es la excusa de muchos para no dar. Pero realmente el diezmo estaba desde antes. ¿Quién fue el primero que entregó los diezmos? Abraham. ¿Y Abraham estaba en la ley? No. Él es el padre de la fe, ¿cierto? Dice la escritura que él es el padre de la fe. Jesús ese es el primogénito, es lo puro, que redimió lo impuro, ¿cierto? Y por eso Jesús mismo es el diezmo. Él se entregó por nosotros. El Padre lo entregó por nosotros, por eso Él mismo se convierte en el diezmo. Es decir, la tierra fértil en donde iba a haber una gran cosecha. Esa cosecha hablaba de nosotros los que estamos aquí. Amén. Éxodo 13:2 dice, conságreme todo primogénito. Para hacerlo más textual, conságrame lo primero de tu sueldo, conságrame lo primero de tu emprendimiento, conságrame lo primero de lo que recibes. ¿Sí? El diezmo es lo primero. Dice, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Y no estaba hablando desde la ley, estaba hablando de que todo lo primero se lo entregamos al Señor. Y Él va a redimir el resto. Es decir, lo que está diciendo es, si tú eres un excelente administrador, das el 10%, pero con el 90% te alcanzará para el resto de. Amén. Damos lo primero de nuestros frutos. Nuestros frutos ahora son, pues, lo que recibimos por los diferentes trabajos que podamos tener. Eso es dar los primeros frutos, ¿sí? Diezmar es darle primero a Dios y confiar que Él redime el resto. O sea, que no me va a faltar nada más. Cuando Ernesto decía, si usted no da el diezmo, ¿usted está bendecido o maldecido? Es que usted ya es bendecido, usted no da para ser bendecido, usted ya es bendecido. Si usted es hijo de Dios, usted ya es bendecido. Si no da, no es que esté en pecado, se está perdiendo una gran oportunidad, pero usted no está en pecado. Pero usted no ha entendido su nueva naturaleza, ¿cierto? Esa nueva naturaleza que fue transformada, pero usted no está en maldición.
Ni el pastor le está poniendo los ojos, estos son los que no dan. No, no estoy diciendo que son ellos. ¿Sí? No, el diezmo no es algo, el diezmo es alguien. Él, Jesucristo, Él es el primogénito, Él es la primicia. Y damos porque Él nos dio primero todo. Él es el diezmo, Él es el diezmo. Pero Él se entregó totalmente, porque Él es ¿qué? La primicia, la primicia. ¿Qué hace el diezmo? Abre los cielos. Y es un reconocimiento del principio de que Él es el primero en mi vida. Y yo quisiera retarte en esta noche a que tú creas en que realmente en el dar se expande tu vida en todas y cada una de las áreas. Yo aquí no le pregunté al pastor, pastor, aquí la gente diezma, no, ni me interesa, ni es mi responsabilidad saberlo. Pero yo he vivido lo que es la bendición del diezmo. Nosotros realmente en nuestro matrimonio podemos decirlo con tranquilidad y sin orgullo, que nunca hemos tenido situaciones financieras difíciles, porque desde que nos casamos, alguien nos enseñó sobre el diezmo y la ofrenda y nosotros dijimos, pues vamos a creer en eso. Y el Señor nos ha colocado, que decíamos, nosotros en la iglesia cometimos un error y voy a confesarlo aquí delante de todos ustedes. Nosotros como iglesia preocupados en pagar un lugar para tener el donde reunirnos, no ofrendábamos sobre nuestro pastor. Como yo tenía un puesto que Dios me colocó allí y fue Él, ¿cierto? Yo le decía, no, tranquilo, con mis sueldos estamos adelante, salimos adelante y no pasa nada. Pero cometimos como iglesia la equivocación de ¿qué? De no honrar al varón que traía la palabra. Y el pastor ha venido orando en estos días sobre eso y yo decía, eso es duro, ¿no? Que digan, no, bueno, no va a enfrentar sobre los que vienen y uno va a enfrentar sobre nosotros y uno se siente como incómodo, ¿sí? Pero como iglesia cometimos ese error de no honrar al varón, no para sostenerlo a él. Con mi sueldo, que Dios me tenía una muy buena empresa, podíamos vivir muy bien. Pero nosotros vivimos el principio desde el principio. Y nunca, solo porque hemos sido realmente entendido nuestra nueva naturaleza, nunca hemos tenido que salir a prestar para pagar la luz, el agua o el teléfono. El único crédito que hemos tenido en nuestra vida, y lo cubrimos en 7 años, fue el pago del apartamento. Pero hemos creído a Dios por nuestras finanzas. Si usted le cree a Dios por su salvación, ¿por qué no le va a creer a Dios por sus finanzas? Por una vida abundante. El tema es que siempre creemos que es en nuestras fuerzas, lo que yo trabaje, lo que yo haga. Y desde allí me vuelvo el dueño, no el administrador. ¿Estamos? La segunda parte, con lo que hacemos con el dinero, es ofrendar. Entonces, primero es el diezmo y segundo, ofrendamos. La ofrenda es la semilla que yo coloco en esa tierra que dará fruto abundante. La mayoría de la gente en las iglesias, y de hecho en la iglesia nosotros, la gente diezma, pero la ofrenda pone 1,000 pesos. No, como que, pues mi diezmo es 1,000,000, pero yo ofrendo 10,000. Pues como que, ¿sí? ¿Qué semilla estás colocando? Y yo no te voy a decir la cantidad que tú tienes que colocar, porque nadie le puede colocar a uno, porque la palabra dice con generosidad, como se disponga en su corazón. Y Dios te va dando cosas, y nosotros este año, bueno, nos hemos retado varios años, no vamos a dar el 10, vamos a dar el 11, vamos a dar el 12, y ahí hemos venido creciendo. Y créame que hemos visto impresionante cómo diezmamos, pero también podemos ofrendar y damos una ofrenda generosa. ¿Por qué? Porque no estamos como con la angustia que nos va a faltar. Nos toca pedir prestado los 500, los 100, los 5, los 10, porque no nos alcanzó.
La ofrenda habla de dar generosamente, ¿sí? ¿El generoso qué? Piensa generosidades y por su generosidad es ¿qué? Exaltado. El generoso piensa generosidades. Voy a hacer un comentario duro, pero alguien nos dijo una vez que le parecía muy doloroso que las iglesias tuviéramos que inventarnos el sancocho, la arepa rellena, la empanada y demás para hacer cosas que la iglesia necesita. Que eso hablaba de la generosidad de las personas y de lo que creíamos que Dios multiplicaba. Y realmente yo digo, sí, nosotros hemos estado en muchas iglesias americanas, allá uno nunca ve la empanada para el tema. La hallaca que la pastora tiene que hacer para que se multipliquen las cosas. Realmente si fuéramos dadores generosos no tendría que pasar. Yo no estoy diciendo que quite la arepa, ni la empanada, ni la hallaca. Ni tampoco el sancocho mañana, pastor, no lo vaya a quitar. Pero lo que yo te estoy diciendo es que la semilla no se come, la semilla se siembra. Porque Él da pan, ¿qué? Al que come y semilla. Es decir, que lo que está diciendo es que Dios trae provisión a tu vida para que vivas abundantemente, pero también te da una semilla para que no te comas la semilla. Si te comes la semilla, ¿qué vas a sembrar? No hay nada para que puedas sembrar. Y yo sé que el tema, la gente me está viendo así como con esta señora que vino a echar este cuento. Pero yo tengo que decirte que esto lo dice la palabra. Y yo no te estoy enseñando nada contrario a la palabra. Y si no me crees, lee la escritura. Segunda Corintios 9:6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada cual como dispuso en su corazón. Ahora, aquí hay una cosa importante y es, yo pensé que solamente pasaba en mi iglesia, pero pasa aquí, pasa en TNT y pasa en todo lado. Cuando las personas pasan, primero pasan con cara de cordero degollado, o sea, estoy haciendo una ofrenda sacrificial, ¿sí? Y como que nos duele. Pero segundo, hay algo que yo siempre les digo en la iglesia, vea, no me envuelva el billete que después tiene uno para desarrugar el pobre billete, como si creyera que lo que está dando es tan poquito y que lo avergüenza que usted dobla ese billete ahí. Piensen los que cuentan la plata, que es un camello para el que cuenta la plata sacar ese billete todo arrugado. ¿Sí? La viuda no fue allá y se presentó llevándolo, ella llevó lo que tenía. Pero la gente dice, es que Dios, un ministro un día decía, no, es que Dios no se fija en cuánto das. Claro que se fija, ahí dice la escritura que se fijó en cuánto estaba dando la viuda. Y no para juzgarte, porque es que Él no te va a juzgar. Pero si ven con un corazón alegre, dispuesto. Si son 5,000, no importa, pero lo estás dando con gusto. Y no hay todo avergonzado que uno dice, pero tranquilo, hermano, o sea, ¿sí? Un espíritu sacrificial, no. Póngalo en el sobre, póngale su nombre, póngale la cédula, lo que pidan allí. Miren, las iglesias, bueno, por lo menos en estas puedo dar fe, que nosotros presentamos, pagamos impuestos, presentamos los documentos que tenemos que presentar, nos dejamos que las iglesias están supervisadas. Y esos NN, que nunca tiene uno el nombre, ni la dirección, ni el nada, pues esos NN pegan cuando la iglesia va a pagar los impuestos. ¿Sí me hago entender? Entonces, pase con alegría, pase con gozo, su siembra va a ser prosperada, usted va a ver una abundancia, pero pase con un corazón agradecido. Pase con un corazón agradecido. Amén. Hay dos clases de ofrendas, las programadas, ¿cierto? Y las que, o sea que las programadas son las que das tú aquí en la iglesia, ¿sí? Mi diezmo son, aquí he colocado, voy a leer aquí decía, se me unieron las otras, ¿qué dice las otras? Aquí decía, diezmo 99,000 pesos,
O sea, el pastor estaba bien mal, 99. Ofrenda 10,000. Y de ahí para allá le empezó arriendo, alimentación, servicios, ta. ¿Qué significa esto? Que él le está creyendo a Dios por el resto. Y así es que tenemos que funcionar nosotros. Te creemos, Señor, por el resto. Entonces, la ofrenda en la iglesia nunca la negocia. Ay, no, ya diezmé. No negocie la ofrenda, porque esa es la semilla que va sembrada en el terreno. Porque usted puede tener un buen... ¿Quiénes tienen tierras acá? Ustedes son muy prósperos. ¿Quiénes tienen tierras acá? ¿Usted cree que esa tierra usted la pone ahí y no le pone ninguna semilla, algo va a crecer? ¿Cierto que toca ponerle alguito? Toca ponerle una semilla, pero usted pone una semilla y es esa. Pero si usted pone varias semillas, ¿qué sucede? Pues que el terreno produce de acuerdo a la siembra que usted ha hecho. Entonces, siembre generosamente. Entonces, hay la programada, o sea, la que usted siempre da en su iglesia, pero hay unas que son dirigidas por el Señor. Y algunos de ustedes decían, no, el dinero es para ayudar a otros. Entonces, cuando usted ve ese milagro del desierto que alguien necesita, usted dice, venga, yo voy a sembrar porque esto necesita un milagro del desierto. Y entonces siembro en esa persona que necesita ese milagro en el desierto, siembro en los jóvenes. A mí me encanta mucho sembrar en los jóvenes. De hecho, le he pagado el estudio a más de 4 chicos de la iglesia. ¿Por qué? Porque yo digo, este chino es buena tierra, yo lo quiero ver profesional, usted va a salir como profesional, y le hacemos, y los hemos visto, ¿sí? Antes de que se casara mi hija, aunque ahorita lo volvimos a hacer, a mí me encantaba sembrar el vestido de novia en la niña que se iba a casar. Anoche lo volvimos a hacer con la pareja que se estaba comprometiendo, pues porque es la hija de uno de los pastores de nuestra iglesia, entonces lo hicimos. Cuando mi hija se fue a casar, nos sembraron parte del vestido de ella. Yo decía, wow, yo no sembraba para que me volvieran, pues para tener para el vestido de mi hija, pero el Señor sí sabe cómo son nuestras siembras. Amén. Amén. Dios no quiere quitarte, siempre quiere darte más. Y Hebreos 13:16 dice, no se olviden de hacer el bien y de compartir lo que tienen, porque tales sacrificios agradan a Dios. Ahora, para nosotros no tiene que ser un sacrificio, pastor, no. Dé con alegría, dé con libertad, dé con generosidad. ¿Estamos? Muy bien. La tercera, vivir. Usted tiene unos ingresos y usted es administrador de unos ingresos para vivir. El creyente no sobrevive. ¿Por qué creemos que el creyente tiene que sobrevivir, comprarse los zapaticos que están en rebaja de 10,000 pesos, la blusita ya de segunda, lo que sea? No, y yo no estoy diciendo que los tengamos que comprar. Acuérdense, caballeros, que cuando decimos que no tenemos que ponernos es porque no vamos a estrenar, pero sí tenemos. Aprendan a decirnos no, venga, espere un momentico, en esta quincena no aguanta. Díganos no, es que ya se pone brava, pues que se ponga. Pero hay otros gastos que cubrir. ¿Estamos? Hay otros gastos que cubrir. Vivir significa vivir bien, no alcanzados. ¿Sí? Es que llegó el 30 y ya no hay para el tinto. No. Nosotros no podemos vivir así. Si somos excelentes administradores de lo que Dios ha puesto en nuestras manos, no vamos a vivir arrastrados. No, eso el pastor nos invitó, pero no tenemos para el sancocho, eso no podemos ir. No. ¿Qué pasa cuando usted empieza a hacer un presupuesto? ¿No le empezaron a llegar algunas facturas? El internet, el Netflix, no era el Netflix, ¿no? Era otro más moderno, ¿sí? Pero llegaban los impuestos del carro, llegaba el cumpleaños del pastor, llegaba una factura de estudio que tenían por ahí pendiente. Es decir, siempre no sea limitado en su presupuesto, es lo que quiero enseñarle. Vivir, Dios nos lleva a que vivamos bien. Y vivir significa en qué gastamos, para qué ahorramos y en qué invertimos. Fundamental sentarnos y decir cómo vamos a gastarnos el dinero. Ahora, fundamental, segundo paso después de decir en qué vamos a gastarnos, hacerle seguimiento. Estos días hemos hablado con Connie.
Siempre nos inventamos unas cosas y decimos no sé qué y al mes se nos olvida. No, sean juiciosos en decir, si el arriendo son 100, son 100. No vamos a pagar tarde para que nos cobren intereses de mora, ¿cierto? Si el mercado dijimos que eran 500, son 500.000 pesos de mercado. Yo les doy un tip para que les vaya muy bien haciendo mercado, no vaya con hambre. Porque si usted va al supermercado con hambre, usted echa de todo lo que encuentre. Pero si usted va llenito, recién desayunado, recién almorzado, no se va a antojar de todo lo que vea. Entonces, cuando usted va a hacer mercado, sea sabio, sea sabia. Señor, primero siente el almorzar y luego dígale, vamos a hacer mercado. Porque van a echar todo, ¿sí? Mi esposo es buenísimo para el mercado. Él echa y yo saco. Porque él dice, no hay, sí hay, no hay. Que sí hay, hermano, que sí hay, déjame. ¿Sí? Y él dice, no, pero para tener por si acaso. Y yo, ¿por si acaso de qué? ¿Sí? Él dice, es que no me gusta que nunca falte. Y yo, pues sí, pero hay. Si ya hay 10 libras de arroz y somos los dos, pues. ¿Sí? Sí. Pero no vaya con hambre a hacer mercado porque no le va a alcanzar la plata. Vamos a darnos una vuelta. Hay un comercial que hemos visto en estos días que, hola, cierre el bolsillo. ¿Sí se han dado cuenta un comercial que está saliendo así? Es porque vamos a los centros. En estos tiempos es muy peligroso ir a los centros comerciales, señores. El helado no la lleve al centro comercial porque hay rebajas de todo, porque viene la temporada decembrina, ¿sí? Y si la señora tiene su plática que ella misma administra, más peligroso aún, porque nos gastamos todo, de todo nos antojamos. Pero la palabra significativa, la pregunta significativa que ustedes tienen que hacer es, damas, ¿lo quiero o lo necesito? La mayoría de las compras de nosotras como mujeres es que lo queremos, no que lo necesitamos. Y nosotras estamos llamadas a ser sabias. No sabía, no, sabias. Sabias, para evitar gastos innecesarios y evitar la humilde tarjeta de crédito. Y evitar los préstamos. ¿Qué le piden a usted ahora para un préstamo? Nada, es que ya saben hasta la cédula, pastor. Lo llaman y, no, es que le vamos a abrir. Y uno, no quiero. Esta semana una niña me puso brava, pero ¿cómo no recibe la tarjeta de crédito? Porque no quiero. Pero ¿cómo así que no necesito una tarjeta? No me quiero, no me gusta, no la necesito. La tarjeta de crédito es para una compra con una sola cuota, no con 2 o 3 o 4, porque cuando ya vas en la quinta cuota ya has pagado 2 veces lo que ya compraste. Y en este momento los intereses de una tarjeta de crédito no son la mejor financiación que puedas tener. Entonces hay que vivir. Entonces no gaste por encima de lo que gana. Aquí, como les hacía falta, pidieron prestado. Eso significa que estoy gastando más de lo que gano. Y no puedo gastar más de lo que ganamos los dos. Sumen y se dan a dar cuenta. No, es que usted gana 1 millón y yo gano 3 millones. Son 4 millones. ¿Le llegan 4 millones? No, porque los que están en una empresa les van a quitar toda la parte de seguridad, bueno, no les van a quitar, pero sí, la parte de seguridad social. Entonces la gente hace presupuestos pensando en que, ay, luego no era esto, y ahora entonces nos falta. No, ¿cuánto te llega? Porque es salud, es caja de compensación, etcétera, etcétera. Evite las tarjetas de crédito. Miren, la tarjeta de crédito la dan con una facilidad impresionante. Tú no llamas, te llaman. Anteriormente uno iba y le tenía que rogar al banco, venga, yo soy buena paga, venga, yo. Ahora, tome. ¿Quién tiene tarjeta de crédito aquí? ¿Quién tiene una deuda complicada en la tarjeta de crédito? Pagas 2 o 3 veces lo que es una tarjeta de crédito. Es muy distinto si tú eres un empresario, ¿cierto? Porque es una forma de financiar, pero no te vayas a más de 3 meses,
porque te van a ahorcar, te van a ahorcar. Hay que saber vivir y vivir bien. Y la cuarta parte, cuando yo hablo de vivir, usted tiene que saber cómo va a vivir, cuánto va a pagar de arriendo, cuánto va a gastar en mercado, cuánto vamos a tener para salir un fin de semana y compartir, irnos a cine, irnos a ver una obra de teatro, irnos a ver un buen espectáculo, que por aquí podemos tener un buen espectáculo, ir a comer rico en algún lugar fuera de la ciudad, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ir a comer una hamburguesa, puede ser, ¿cierto? Una rica hamburguesa puede ser, una rica hamburguesa, ¿sí? Que para celebrar y todo, una rica hamburguesa. Ese es un chiste interno, eso es un chiste interno aquí con Camilo. O sea, pero no viva en la escasez, pero sea buen administrador de lo que tiene. Cuando yo les estaba entregando las tarjetas, más de 4 miraban, ¿y con qué? Si ya gastamos todo. ¿Por qué? Porque nunca, siempre pensamos, no, hay que pagar la luz, el agua, el teléfono, ¿sí? Bueno, celular, y el mercado. ¿Y el resto de la vida? El resto de la vida, cumplió la suegra, el suegro, el pastor. Al niño, ¿quién tiene niños pequeños? La edad de las piñatas. Cada 8 días. Yo le decía a Ernesto, y que esta niña crezca rapidito porque nos tiene, y después fueron los 15. Los 15 ya era más grande la cosa. Entonces, vaya previniendo todo eso. Son gastos que toca hacer. Y la cuarta cosa es que usamos el dinero, ahorrar. No pueden comerse todo lo que les llega de ingreso. Tienen que tener un ahorro. ¿Qué le pasó a la gente en pandemia? No tenía ahorros, no tenía a dónde recurrir. Y recurrió al papá gobierno. ¿Y qué hizo el papá gobierno? Igualito, le presto, pero no, que es que ya no le vamos a descontar eso y todo. Y cuando pasó pandemia empezaron a cobrar intereses a la gente de lo que debía. Los bancos no te bajan la tasa de interés, pero cuando se terminó la pandemia, vaya a mirar que la deuda se había triplicado o cuadruplicado. Hay que ahorrar, no se coman todo. Saquen, así sea el 10%, el 5%. Pero tengan un ahorro que les permita recurrir a él en un momento en donde se requiera. El ahorro es para metas a mediano o largo plazo. El ahorro no es para comernos. El ahorro es para pensar, ¿quiénes salen de vacaciones aquí? Pues hay que ahorrar para salir a vacaciones. Pero llega Año Nuevo y dicen, no, aquí mi hija en la casa, más bien los dos. Eso es mejor aquí, mija. Y ella se puso a dieta todo el año para salir en Navidad y usted la dejó vestida y alborotada con el vestido de baño que había comprado listo. No, ahorren, planifiquen una vida. Amor, planifiquen. No, algún día cuando seamos grandes queremos ir a Europa. ¿Por qué tiene que ser cuando sea viejito que ya no pueda caminar y disfrutar las ciudades? ¿Por qué? Porque no planificamos. Se tiene que planificar. Yo quiero ir a Estados Unidos, ya tiene el pasaporte, no, pues por lo menos saque el pasaporte para sacar la cita en la embajada. Una pareja en la iglesia me dijo eso, no pastora, es que no nos hemos casado porque es que queremos la luna de miel, irnos a Europa. Y yo, ¿y cuánto tiene que? Tanto. Y yo, ¿y ya tienes pasaporte? No, ni lo que tiene ahorrado y sin pasaporte, ni siquiera luna de miel, o sea, porque hay que ser realistas. Los chinos se quieren casar y quieren gastar, no pastora, yo creo que por ahí como 30 millones de pesos gastamos. ¿30 millones de pesos? En alimentar 130 que invitaron, y esos 130 dice que ofrenda, los muchachos ahora escogen que el regalo sea lluvia de sobres, tan americanos, porque eso es una idea americana, porque las personas viajaban de un estado a otro, entonces no le compraban regalos, porque como no sabemos las cosas, nos copiamos sin saber la historia.
Y vaya, mire, a algunas parejas de la iglesia les ha pasado que yo les digo, no lluvia de sobres, hagan lista de regalos. No, pastor, cuando termine el matrimonio me cuenta, les dan en un sobre 50,000 pesos y la comida les costó 60, perdieron. Sí, claro, 60 por persona. Pastor, no pida lluvia de sobres. Pastor, que le equipen la casa. Ahorrar es parte del ingreso que no se usa. No se usa. Póngalo por allá en donde no lo vea. ¿Sí? En una cuenta en donde usted no tenga acceso para sacarla. Sea previsivo para futuras situaciones. Que no lo cojan con que no me alcanzó. El ahorro es fundamental en una pareja. Es fundamental. ¿Sí? Pero luego de ahorrar hay otra parte fundamental. Invertir. Inviertan. No sea como aquel que el Señor le entregó talentos y ¿qué hizo? Los enterró. No, porque como yo sabía cómo eres tú, que siembras, que recoges donde no has sembrado, entonces yo mejor preferí guardarlo. No, si usted tiene la oportunidad, no tenga la oportunidad, ahorre y luego del ahorro invierta en algo. Así sea en un CDT, pero invierta. ¿Sí? Tenga un ahorro exclusivo en donde usted va a decir, esta es la inversión que tenemos para el año. 100,000, 500 millones, 50 millones, o la disponibilidad que tenga, 10,000 pesos, 15,000 pesos, 1,000,000, pero tenga un dinero que usted dice, vamos a invertir. Vamos a hacer que esto se multiplique. Y déjese guiar por el Señor. Dios le va a decir en qué hacerlo y cómo hacerlo. Dios le va a hablar de negocios. En estos días hablábamos con el pastor y hablábamos con César esta mañana. Dios pone unos negocios que uno dice, ¿cómo es esto? Nosotros una persona de la iglesia que es Freddy, yo no sé si, Connie sí conoce a Freddy, y él es un hombre que tiene un talento para los negocios impresionantes, pero trabajó desde Estados Unidos con unos pues son creyentes y ellos están montando algo que se llama los negocios con propósito. Y es enseñarle al creyente a invertir adecuadamente. No en los negocios de Freddy, sino que el creyente entienda que hay una posibilidad de inversión y que a través de esa inversión podemos alcanzar a otros para Cristo. No se trata de hacer negocios con incrédulos, pero se trata de entender cómo montar un negocio, qué hacer con ese negocio, cómo trabajarlo para tener una inversión allí. Nos falta a los creyentes, creemos que no, que a todo el dinero es para los demás. No, el dinero y no es ganancias deshonestas, pero sí necesitamos aprender a invertir. Hay gente que no invierte ni siquiera en un CDT, así sea un CDT de 500,000 pesitos, no importa, usted va separando ese dinero, lo va separando, pero hágalo bien. Mete el CDT de 500,000 pesos y digamos que le dio, ¿cuánto? 50,000 pesos. No coja los 50,000, se los gasta, no, el siguiente CDT hace 550,000. Y cuando usted se dé cuenta, usted va teniendo un dinero allí que dice, Dios, muéstrame cómo voy a invertir esto. Amén. Aprendamos esas 5 formas extraordinarias del manejo del dinero, porque el dinero es netamente espiritual. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos con el dinero? Diezmamos. No negocie su diezmo. Yo lo reto. A ver, si usted no negociando su diezmo, usted no va a ver cambios sustanciales en su vida. Yo lo reto, de verdad, en el nombre de Cristo Jesús. Es que yo he visto la bendición. Yo he visto cómo el Señor lo respalda a uno. Él nunca te va a dejar en vergüenza. Él siempre te va a sacar adelante. No le tengas miedo al dar. El dar es una bendición impresionante sobre nuestras vidas.
¿Mm? ¿Qué es lo segundo que hago con el dinero? Ofrendar. Ofrendar. Lo tercero que hago con el dinero, vivir. Y si vivo tengo que hacer un presupuesto. Y en ese presupuesto realmente sentarme con mi pareja y decir, no negociemos en esto. Y no vamos a pagar un arriendo que no podamos pagar. Yo aquí los arriendos me son carísimos. Yo digo, un arriendo. Allá 650,000 pesos, usted no consigue una piecita y en malas condiciones. Y eso no, ya no es ni siquiera una habitación. Entonces aprovechen el lugar donde están. Esta es una tierra fértil. Esta es una tierra fértil. Ustedes son privilegiados donde viven. Muy privilegiados. Así que vivan bien. Vivan como los hijos del rey. No a medias, no, que mejor dicho, no llegamos al fin del mes. No, llegamos y damos más y tenemos más. Amén. ¿Qué es lo cuarto que hacemos? Ahorramos. Ahorramos. No nos gastamos todos, nos proyectamos para las vacaciones, para el viaje a Europa, para el viaje a Punta Cana, para el viaje a Cartagena, para donde vayamos. E invertimos. Para la universidad de los hijos. La mayoría de los papás dicen, no, cuando este chino salga, que mire a ver qué va a hacer. ¿Y por qué que mire a ver qué va a hacer si es que él no dijo? No, usted fue el que lo trajo a este mundo, el Señor tiene un propósito con él, edúquelo. Queremos que sea mejor que nosotros, pues déle educación. Su hijo no va a ser médico, su hijo tiene que ser hijo de Dios, con una profesión que se llama médico. ¿Estamos? Más por favor me vuelven las tarjeticas. Voy a cobrar intereses. Miren, hay un tema que no alcanzamos a desarrollar, pero quiero decir dos cositas sobre el tema. Las deudas. Siéntese y miren cuánto están debiendo. Hay mucha gente que no sabe ni siquiera cuánto debe. ¿Quién tiene deudas acá? Siéntese y hagan el ejercicio de cuánto realmente debemos. No hagan el ejercicio de, bueno, es que vamos a pagar las deudas más grandes. Nunca usted acaba con la deuda empezando por pagar la deuda más grande. ¿Por qué? Porque nunca le alcanza el valor suficiente para pagarla. Salga de las deudas más pequeñas. ¿Por qué? Porque lo que va pagando le va quedando para pagar la siguiente y lo otro le va quedando y va acabando. Y con eso ya va a tener mucho más colchón para pagar la deuda más grande. Pero no quiera pagar la deuda más grande sin haber pagado las de abajo. Pague primero las más pequeñas, ¿sí? Eso es un efecto dominó que va generando, porque la deuda es algo que te apresa, ¿sí? No, es que esto es para salir de esto, con esto tapo este hueco. No, usted nunca va a tapar los huecos. Hagan un compromiso como pareja de decir, miren, así no nos compremos nada en Navidad, pero vamos a terminar sin deudas. Vamos, qué pereza la deuda, porque donde usted llega, ay, el Señor que le debo, ay, no, por este lado, uy, a estos también le debo, uy, a estos también. Eso no es libertad para la vida de uno. La deuda te quita libertad. Vive en la libertad del Hijo de Dios que tienes. Entonces hay muchas cosas que alinear financieramente. No viva con no se acomode a la deuda. ¿Por qué nos tenemos que acomodar a las deudas? No, empiece a pagar desde lo más pequeño y vaya subiendo y vaya subiendo y vaya subiendo. Y créale al Señor realmente por milagros financieros sobre sus vidas. Señor, estamos dando esto, pero no vamos a negociar el darte a ti. Sabemos que si te damos a ti, tú te encargas del resto. Créanle al Señor por unas finanzas abundantes, pero créanle también primero por salir de la deuda. Diga, no nos pertenece, no nos corresponde, vamos a ser buenos administradores. Amén. ¿Por qué no te pones en pie?